Bien, 1 Corintios 13, el verso 6, hablando del amor, dice que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y nuestro texto allí en Romanos capítulo 1, al verso 28, vamos a leer. Romanos 1, 28 dice la Escritura: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hasta ahí leemos el tema de esta mañana. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Probablemente este texto aquí es uno de los mejores resúmenes de la enseñanza que vamos a compartir hoy. El texto aquí de Romanos nos da una clara visión, ¿sí?, para la enseñanza de hoy. Cuando la Escritura nos enseña que el amor no se goza de la injusticia, este texto aquí de Romanos nos da una larga lista de cosas que sin duda son injusticia delante de Dios. Y al final nos explica que hay juicio de parte de Dios no solo para quienes practican injusticia, sino también para aquellos que se complace con quienes las practican. Así que, hermanos, Dios no solo condena al que hace injusticia, sino también a quien se deleita en la injusticia. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos entonces a intentar explicar cómo es esto de que el amor no se goza en la injusticia. He anotado lo que dicen algunas otras versiones y esto nos puede ayudar a ampliar un poquito más la idea, pero otras versiones dicen que el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. El amor no se recrea en la injusticia, mas se recrea en la verdad. No le gustan las injusticias y se regocija cuando triunfa la verdad. No se huelga en la injusticia, mas se huelga de la verdad. No aplaude a los malvados, sino que a los que hablan la verdad. Ahora, ¿qué es lo que todo esto significa? Primeramente, para comprender esta verdad de que el amor no se goza en la injusticia, debiéramos entender bien qué es lo que injusticia significa, ¿sí? ¿Cómo toma Dios el tema de la injusticia? Si no comprendemos lo que es injusticia en las Escrituras, menos vamos a entender la idea de que el amor no se goza de la injusticia. Así que injusticia en las Escrituras es cualquier cosa que se opone a los principios y a los valores establecidos por Dios. Eso es injusticia. Se refiere a la violación de los principios, preceptos o mandamientos de Dios. Y sencillamente esto puede incluir a cualquier tipo de desobediencia, a cualquiera de sus mandamientos y por ende a cualquier forma de opresión o trato injusto hacia los demás. Así que injusticia podría manifestarse en distintas maneras y se resume en la violación a cualquiera de los mandatos de Dios. Y pudiéramos dar un sinfín de ejemplos acerca de lo que es injusticia y de injusticia en las Escrituras. Injusticia pudiera ser hacer trampa, pudiera ser cualquier tipo de engaño. Y respecto a eso, el Señor habla en su palabra, Proverbios 16. Peso y balanza justas son de Jehová.
Proverbios 11:1. Peso falso es abominación a Jehová, así que injusticia pudiera ser engañar. También injusticia para con el prójimo pudiera ser oprimir al pobre, atribuir a alguien una falta que no cometió, privarle de algo que le corresponde, etcétera, etcétera. Muchos ejemplos pudiéramos ver de lo que es injusticia, que en resumen es el quebrantamiento a cualquier norma, a cualquier precepto, a cualquier mandamiento de nuestro Dios. Injusticia. Y acabamos de leer este texto aquí en Romanos 1, donde tenemos esta larga lista de aquellas cosas que para Dios son injusticia. Pero si hay algo que tendríamos que decir también o no dejar de mencionar es que no hay manera de entender lo que es injusticia si no es a la luz de un Dios que es justo, de un Dios que es santo. Si no pudiéramos entender lo que es justicia, si no pudiéramos entender que Dios es santo, que Él es justo. Romanos 9:14 dice que en Él no hay nada de injusticia. Deuteronomio 32:4 dice todos sus caminos son rectitud, es Dios de verdad, ¿sí? Ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Así que el término injusticia solamente se entiende a la luz de un Dios que es justo y santo. Un Dios que es justo y santo y que espera que sus hijos vivan en justicia y santidad. Y otra cosa que no podemos dejar de mencionar, la injusticia no debiera existir, ni aún debiera de nombrarse entre los hijos de Dios. Ya que ahora por medio de Cristo somos hechos justos, Él espera que vivamos de esta misma manera, que vivamos en justicia. Nada tenemos ahora que ver los hijos de Dios con la injusticia, puesto que la injusticia no tiene, y la justicia no tienen nada en común, no tienen nada de compañerismo. Dice en 2 Corintios, estamos ahí cerquita, vamos a leer un texto que la mayoría conocemos, 2 Corintios capítulo 6, verso 14. Dice 2 Corintios 6, 14, no estáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo y justicia la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre. Vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así como Dios es justo, nosotros sus hijos deberíamos andar en justicia. Como Él es santo, nosotros hijos andar en santidad, y nada debiéramos tener que ver nosotros con la injusticia. Nada debiéramos tener nosotros que ver con la forma de conducirse de este mundo. Entendemos también claramente por medio de las Escrituras, y aquí en Romanos tenemos un texto, en Romanos capítulo 1, en el verso 18. Que nuestro Dios se levanta y se opone fuertemente contra el pecado. Nuestro Dios se levanta y se opone fuertemente contra toda injusticia. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La realidad es que Dios está irado en gran manera contra el pecado.
Dios aborrece la justicia, Dios aborrece el pecado, aunque Él ama al pecador en el sentido de que ama a la humanidad, y ciertamente es el pecado el que ha causado división entre el hombre y Dios. Dios ha creado al hombre para estar en comunión con Dios, pero ese pecado ha causado división entre el hombre y Dios. Dado que Dios es santo y en Él mora la santidad, con Él no habitará el pecado. El hombre, por lo tanto, en su condición natural, necesitamos entender todos, sé que muchos lo sabemos, pero necesitamos repetirlo, el hombre en su condición natural está separado de Dios, sin posibilidad alguna de limpiarse de ese pecado por sí mismo, sin posibilidad de limpiarse de ese pecado para acercarse a Dios, y sabemos que las buenas obras no pueden limpiarle, la caridad no puede limpiarle, las buenas intenciones, sus propias fuerzas, sus sacrificios no pueden limpiarle para acercarse a Dios. Solamente la sangre de Cristo es la que puede limpiarnos de todo pecado y volvernos a la comunión con Dios. Por eso es que Dios proveyó ese plan. Por eso es que Dios dio a su Hijo para limpiarnos de todo pecado y que podamos volvernos a Él. Cristo es el único medio para salvarnos, de manera que cualquiera que sea capaz de acercarse a Dios, de manera que cualquiera que sea capaz de reconocer su condición de pecado y clamar a Él pidiendo perdón y en arrepentimiento, Dios puede perdonar su pecado y limpiarle de toda maldad. Y una vez salvos, Dios espera de nosotros, de sus hijos, que vivamos justamente. Esto es lo que a Dios le agrada, que vivamos en justicia. Proverbios 21:3, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que cualquier sacrificio. Hacer justicia y juicio. El hacer justicia le es a Dios más agradable que cualquier cosa que tú puedas ofrecer. Él no está esperando ni buscando tu sacrificio, ni el mío. Él está esperando que vivamos vidas justas. Vidas justas no es solamente lo que a Él le agrada, vidas justas es lo que Él pide. Miqueas 6:8 dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, ¿sí? Amar misericordia y humillarte ante Dios. Hacer justicia, eso es lo que pide. Que hagamos justicia, que vivamos en la justicia y santidad de la verdad, dice Efesios 4. Así que ahora, hermanos, llegamos a este texto de 1 Corintios 13:6, donde dice que el amor no se goza en la injusticia. El apóstol Pablo está terminando de alguna manera, concluyendo esta lista de lo que el amor no es, de lo que el amor ágape no hace, y lo último que hará el amor verdadero es gozarse de la injusticia. Lo último que hará el amor verdadero es gozarse del pecado. Lo último que hará el amor verdadero es gozarse de aquello que Dios aborrece. Pues quien se goza de la injusticia, hermanos, es quien se deleita en el pecado mismo. Quien se goza de la injusticia es el hombre que no ama ni teme a Dios y que mucho menos procura agradarle. Ya hemos dicho que entendemos que Dios condena tanto al que hace injusticia como al que se deleita, al que se complace en la injusticia. El texto que leímos, Romanos 1:32, dice que hay quienes hacen injusticia y hay quienes se complacen con los que las hacen. Y ciertamente dijimos, hay juicio de parte de Dios para cualquiera de los dos casos. El punto aquí, hermanos, en esta mañana, es que nadie que realmente ama a Dios ni se goza en hacer lo malo, ni se goza en ver hacer lo malo, sino por el contrario, el amor verdadero más bien se goza en la verdad. Yo quiero darte algunos ejemplos, hermano, en esta mañana, de lo que implica un amor que no se goza de la injusticia. Ejemplos de un amor que no se goza de la injusticia.
Hemos dicho que el amor ágape no encuentra placer ninguno en hacer lo malo. Pero también sería bueno decir que en realidad el amor no encuentra placer en nada que esté mal. En nada que esté mal. Ni en hacer, ni en ver hacer. Hermanos, en verdad no se trata solamente de el deleite de hacer algo incorrecto, sino también de ese placer malicioso que le viene a la mayoría de las personas, aun cuando simplemente escuchan algo negativo acerca de otra persona. Escuchan algo negativo que está ocurriendo en la vida de otra persona, algo que está pasando, algo que va mal, algo que está haciendo mal la otra persona, y parece que algunos se deleitan en estas cosas. Hay quienes se ríen, hay quienes se burlan, hay quienes se deleitan, se alegran en estas cosas. El amor verdadero no se goza en escuchar informes maliciosos sobre otras personas. No se goza en escuchar informes maliciosos sobre otras personas. Es interesante, pero uno de los rasgos más extraños de la naturaleza humana es que muy a menudo se prefiere oír hablar de las desgracias de los demás en lugar de oír hablar de su buena fortuna. La gente se complace más y le llama más la atención hablar sobre los fracasos, sobre las faltas, sobre las caídas de las personas, en lugar de querer oír de sus logros, de sus aciertos o de sus virtudes. El amor verdadero no tiene nada de esa malicia humana que encuentra placer en los malos informes. El amor verdadero no celebra las malas noticias sobre otros. Al contrario, más bien se duele, más bien se lamenta de esas cosas. Y la pregunta para esta mañana es: ¿cómo somos tú y yo? ¿Cómo somos tú y yo? ¿Cómo lo tomamos? Y pudiera darte un ejemplo. Cuando viene uno y comienza a contarte, sabes que fulano hizo tal o cual cosa que está mal, y de repente alguien lo pescó con las manos en la masa y ahora fulano tiene que dar cuenta, tiene que pagar por lo que hizo. Y este que te está contando como que parece que hasta lo disfruta y se deleita en lo que está contando. Y la pregunta es: ¿cuál es nuestra actitud? Si a ti te pasa eso, que alguien te viene a contar algo así, ¿cuál es tu actitud o cómo debiera ser tu actitud? Tú estás ahí escuchando y como que te llama la atención y como que quieres más detalles, como que te sientes cómodo escuchando esas cosas, como que celebras esas cosas. Tú eres de los que dicen: ya me parecía que fulano era así, ya me la veía venir, yo les dije. Tú eres de esos, porque si en verdad esa es tu actitud, lo que tú estás haciendo es alegrarte en la injusticia. Tú te alegras en la injusticia, tú te alegras de que alguien hizo algo malo solo para decir que tú tenías razón, o solo para mostrar que tú eras mejor que él, o lo que fuera. El asunto es que te alegras en algo que está mal, en algo que no es justo. Ese sentimiento no debiera existir entre los hijos de Dios. Ese sentimiento no viene de un corazón que ama con el amor de Dios. O tú te enteras de que fulano iba bien en los negocios y ahora de repente a fulano le va mal porque alguien lo estafó, porque alguien le hizo trampa, de repente fulano lo está perdiendo todo y tú, como le envidiabas, como que te pone contento. Esa clase de pensamientos o sentimientos no deben tener lugar en el corazón o en la mente de un hijo de Dios.
El amor no se goza de los hechos o acontecimientos injustos en la vida de las demás personas. El Hijo de Dios no hace esto. El amor verdadero tampoco difunde informes sobre otras personas, ¿sí? No difunde informes maliciosos sobre otras personas, el amor verdadero. Hablar mal de otros nunca es resultado del amor. Quien hace esto se goza de la injusticia. Y tristemente tenemos que decir que hay quienes se alegran, quienes disfrutan el compartir, el hablar de las faltas de otros. Hay quienes les gusta oír, hay quienes les gusta difundir de las faltas de otros. Hay quienes se enteran que fulano hizo algo malo y enseguida se deleitan en ir por todas partes contándolo como si llevaran buenas nuevas, como si llevaran algo que todo el mundo necesita oír. Parece que les cuesta cerrar la boca. Les cuesta guardar para sí lo que han oído. Parece que tienen esa necesidad apremiante de salir corriendo a dar las malas nuevas por todos lados. Y se deleitan en ese tipo de cosas. ¿Cómo eres tú? Podríamos dar ejemplos. Aún pudiéramos pensar si estas cosas no pasan en tu casa o no pasan en la iglesia. Déjame preguntarte algo, si tu esposo, tu esposa se manda una, entonces tú no vas o tú no debes de ir por todos lados publicando a los cuatro vientos lo que tu cónyuge hizo. Más bien tratas de arreglarlo ahí dentro de tu casa, dentro de las paredes de tu casa. Y en lo posible aún ni tus hijos se enteran de ello. Mucho menos necesitan enterarse tus vecinos, mucho menos necesitan enterarse en tu trabajo. No hace falta. Ahí adentro de tu casa se queda. Aún en la iglesia, si un hermano en la iglesia comete una falta contra ti, tú no vas por todos lados publicándolo. No vas publicando lo que él hizo, más bien ahí mismo lo arreglas. Es más, ni siquiera toda la iglesia necesita enterarse de lo que sucedió. Mucho menos tus vecinos, mucho menos en tu trabajo. Ellos no necesitan saberlo. Y si ellos se enteran, es porque algo anda mal. Tú te alegras en difundirlo. Tú te gozas de la injusticia. Hay algo que te pone contento de divulgarlo. Y esto ciertamente es malo delante de Dios. Déjame recordarte que Dios condena esto de andar difundiendo por todos lados aquello que no corresponde. Vamos a buscar un pasaje allí en Levíticos. Para quien no sabe dónde está Levíticos, es el tercer libro de la Biblia. Levíticos 19. Es interesante que acá en el pasaje que vamos a leer, Dios da una larga lista de cosas que el pueblo no debiera hacer. Dios da una larga lista de cosas que para Él son injusticia, a Él le desagradan y ciertamente las castiga. Y dice allí en Levítico 19, para no leer todo el texto, desde el versículo 13, dice, Levíticos
19:13 dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Verso 16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Y ahí sigue dando una larga lista de cosas. Y lo interesante es que Dios pone aquí al chisme, al igual que otras cosas que Él condena. Y Él lo pone a la par, ¿sí? Él condena esto de estar alegrándose por las injusticias de otros. Él condena esto de andar llevando y trayendo de aquí para allá esas cosas. Y lo condena, según el texto aquí, de la misma manera que Él condena el no tener temor de Dios, al igual que condena la opresión, al igual que el robar, etcétera, etcétera. Así condena Dios el chisme. Pero muchas veces nosotros tenemos esto en poco y nos descuidamos y debiéramos prestarle más atención. Necesitamos entender que el amor no se alegra difundiendo chismes sobre lo malo que hicieron otros, ¿sí? El Hijo de Dios no hace esto. El amor verdadero, el amor ágape, no se regocija en la iniquidad. No se regocija por los pecados de las otras personas. No se regocija por los vicios de otras personas. No se deleita cuando son culpables de delitos o cuando de alguna manera caen en alguna falta. No se agrada de escuchar de otros que son acusados de pecado. Hermanos, el pecado ciertamente arruina, destruye vidas, destruye hogares, familias. ¿Y quién será aquel que pudiera deleitarse o gozarse en esto? ¿Quién es aquel que pudiera deleitarse en ver vidas destruidas, en ver vidas arruinadas por el mismo pecado? El amor no encuentra un placer malicioso en el informe de que alguien ha hecho algo malo, de que alguien ha caído, de que alguien ha pecado. Las personas malvadas de este mundo a menudo encuentran placer en esto y se regocijan cuando otros caen en pecado, ¿sí? De hecho, la gente del mundo encuentra un placer cuando se entera de que un miembro de una iglesia ha caído, ha cometido una falta. Y a la gente de este mundo le gusta reírse y le gusta burlarse cuando ven a un creyente caer en pecado, pero es la gente de este mundo. La Biblia dice, son los hijos del maligno. No han conocido a Dios, no tienen temor de Dios. Su padre es el diablo y es la manera en que el diablo obra, la manera en que el diablo se regocija cuando un hijo de Dios peca. Sin duda que el diablo nos quiere ver caer. Él nos quiere ver derrotados, nos quiere ver por el piso, nos quiere ver viviendo de mala manera, nos quiere ver viviendo vidas miserables, nos quiere ver deshonrando a Dios, y ciertamente Él se goza, Él celebra cuando ve a un cristiano caer en pecado, y Él se siente que tiene victoria cuando un cristiano cae en pecado. Pero ese es el diablo y este mundo. Pero no somos así los hijos de Dios. Los hijos de Dios no nos alegramos en ver a otro pecar. No nos alegramos en ver a otro caer, sino que por el contrario, cuando lo vemos, nos dolemos. Cuando lo vemos, nos entristecemos, nos ponemos mal. Si un miembro de la iglesia cae, todos se duelen con él. Entonces queremos levantarle, queremos ayudarle, amonestarle en amor, queremos corregirle, queremos
volver a ponerle en el lugar donde estaba, que ordene su vida y pueda volver a estar en el lugar donde estaba. Y eso es restauración, pero en ninguna manera nos alegramos cuando alguien cae. En ninguna manera, mucho menos lo celebramos. El amor no disfruta el pecado. Quien ama a Dios no se deleita en el pecado. El Hijo de Dios no tolera el pecado. El Hijo de Dios no omite el pecado, no lo pasa por alto, mucho menos se deleita en el pecado. Aquel que peca deliberadamente y disfruta el pecado, literalmente se goza en la injusticia, se goza en el pecado. Dios mucho menos omite el pecado, Dios mucho menos lo tolera, no lo pasa por alto. Los hijos de Dios, nosotros, tampoco. Tampoco. Los hijos de Dios no se regocijan en el pecado. No se regocijan en la injusticia. Dice el texto aquí, 1 Corintios 13, 6. Los hijos de Dios, el amor se regocija en la verdad. Se regocija en la verdad. El amor verdadero se goza en la verdad. La palabra verdad aquí se opone a todo lo que hemos mencionado acerca de la injusticia. Se opone a lo que es iniquidad. Se opone al pecado. Es contraria a la injusticia. La palabra aquí, verdad, significa virtud, piedad, bondad. Así que podríamos decir que el amor no se regocija del pecado, sino que se regocija en las virtudes de los demás. Se regocija en las virtudes de los demás. Está contento, se regocija cuando a otros les va bien. Se complace cuando otros, aun aquellos con los cuales tienes diferencias de opiniones, pero cuando otros se comportan de manera que agradan a Dios, cuando otros honran a Dios, entonces el verdadero amor se goza en ello. Nosotros, tú y yo, debiéramos alegrarnos de que otros hermanos corran bien. Debiéramos alegrarnos de que a otros hermanos les vaya bien en su vida espiritual. Cuando caminan con Dios, cuando Dios los utiliza. Nosotros debemos gozarnos de estas cosas. Hermanos, hay tantas cosas que Dios nos dio para gozarnos, tantas cosas a las que pudiéramos regocijarnos juntos. Un hermano está creciendo, un hermano está madurando, un hermano está yendo bien en su trabajo, en su familia. Podemos gozarnos con él. Podemos alegrarnos. ¿En qué te alegras tú, hermano? ¿En qué te regocijas? Algo que necesitamos repetir una y otra vez. Tener en cuenta que gozarse de la verdad implica aborrecer el pecado. Gozarse de la verdad implica aborrecer el pecado, aborrecer lo injusto. No solamente que no nos gozamos del pecado, sino que lo aborrecemos de la misma manera que Dios lo aborrece. Y ciertamente ese aborrecimiento hacia el pecado es el que nos alejará del pecado. Si tú no tienes un aborrecimiento hacia el pecado, si tú no tienes un fuerte rechazo hacia el pecado, déjame decirte que es porque sencillamente te da igual. Y es un gran problema un día terminarás diciendo que pecar o no pecar te da igual. Nosotros, los hijos de Dios, debiéramos pararnos tan firmemente contra el pecado de la misma manera que Dios se para contra el pecado. Debiéramos aborrecer el pecado de la manera que Dios aborrece el pecado. Debiéramos tener un fuerte rechazo por el pecado. Y hermanos, si yo aborrezco el pecado,
si yo aborrezco la injusticia, cuando alguien me venga con un chisme, yo voy a tener un fuerte rechazo hacia ello. Si aborrezco el pecado, cuando alguien me venga con un chisme, yo voy a rechazar automáticamente eso. Ni siquiera voy a querer escucharlo. Si en verdad aborrezco la injusticia, ni se me va a cruzar por la mente el andar hablando por ahí cosas que no tengo que hablar. El andar compartiendo con otros malos informes sobre otras personas. Hermanos, las cosas de las cuales nosotros los hijos de Dios debemos ocuparnos, las cosas de las cuales nosotros los hijos de Dios debemos hablar y guardar en nuestra mente y en nuestro corazón, son las cosas verdaderas. Son las cosas que tienen virtud, aquellas cosas que son buenas, que son dignas de mencionar y dignas de contar a otros. Mira en Filipenses capítulo 4 lo que dice. Filipenses capítulo 4 en el verso 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Como hijos de Dios, tú y yo, hemos de pensar, hemos de ocupar nuestra mente, hemos de alegrarnos en estas cosas, en lo que es verdadero, en lo que tiene virtud alguna, en lo que es digno de alabanza, en lo que da gloria a Dios. Eso es lo que debe haber en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca. Y cuando el chisme te llega, cuando una situación te viene, lo primero que tú debes pensar es: ¿qué es lo que esto tiene de bueno? ¿Se alegra Dios de esto para que yo también me alegre? ¿Da esto gloria a Dios para que yo ande hablando de esto? Hermanos, cuán bueno es poder gozarse de las buenas noticias sobre los hermanos. Saber que los hermanos andan bien, que están en buena comunión con Dios, que Dios les está bendiciendo, que Dios les está utilizando. Y sin duda que son noticias agradables y son buenas noticias para compartir. Como les he dicho, Dios nos ha dado tanto bueno para compartir, tanto bueno para gozarnos y para alegrarnos. Las cosas que nosotros compartimos debieran ser las cosas que animan. Las cosas que nosotros compartimos debieran ser las cosas que edifican. Y todo lo demás no debiera tener lugar alguno en nuestra vida. La pregunta, hermano, en esta mañana es: ¿en qué te alegras tú? Porque el amor verdadero, el Hijo de Dios, no se alegra, no se regocija en la injusticia, no se regocija en nada que proviene del pecado. El Hijo de Dios se goza y se alegra en la verdad, en lo que es digno de alabanza. ¿En qué te alegras tú? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por